Durante toda la semana hemos escuchado hablar de Manuel Fraga, de lo que supuso para la historia política de España este hombre controvertido y temperamental. Murió el domingo, tenía 89 años y estuvo en activo hasta el final de su vida. Con él se ha ido uno de los protagonistas de la historia de España del último medio siglo. Participó en los gobiernos del franquismo, colaboró en la transición política y gestionó la España de las autonomías desde la presidencia de la Xunta de Galicia. Entre su capital político destaca su capacidad para aglutinar a la derecha y conducirla hacia la nueva etapa de libertades. Fue uno de los padres de la Constitución y un ejemplo de adaptación política. Pero el hombre cuya gran ambición fue ser presidente del gobierno acabó encontrando su sitio en Galicia. Informe Semanal hace esta noche un recorrido por la vida de este gallego, hijo de inmigrantes en Cuba, cuya muerte nos ha hecho recordar nuestra propia historia. Arrollador, insólito, singular, protagonista de fragmentos de la vida política española a lo largo de 6 décadas, Manuel Fraga deja un perfil en el espacio público de España que muy pocos, o quizá nadie, podrían emular. Es hasta su retirada el pasado año el único político que sobrevive al franquismo, a la transición y a los distintos avatares de la democracia, manteniendo una activa participación en cada una de esas etapas. El primero entre los fundadores de los más importantes partidos políticos españoles en entregar el testigo, el que, sin embargo, conserva durante más tiempo la presidencia de honor de esa formación. Pocas personalidades de la vida pública han despertado tanto respeto entre los suyos y tanta controversia entre sus adversarios. Durante más de 60 años de actividad, el músculo político de Manuel Fraga parece no declinar, aunque en ese largo periodo va a haber de todo, grandes aciertos, errores y estrepitosos fracasos. Y que llegaremos. Sonados gestos de autoritarismo y también importantes actos de valentía y generosidad. Su biografía está llena de blancos y negros, no hay medias tintas. Y el relato periodístico de su vida siempre parecerá insuficiente tanto a los que le admiraron como a quienes le criticaron, porque por encima de todos, Manuel Fraga tenía una personalidad imposible de encasillar. Era un político único, temperamental, rotundo e irrepetible. De otro lado, familia de Isabel. Su última aparición pública oficial es para asistir a la Junta Directiva Nacional del Partido Popular en marzo de 2011. Antes ha participado en el mes de enero en la cumbre que el partido celebra en León como presidente fundador. Semanas después tendrá la oportunidad de cerrar simbólicamente su ciclo político como hombre de Estado en la conmemoración del 30 aniversario del golpe del 23 de febrero, como antes lo haría en otro aniversario histórico, el 33º de la Constitución española, de la que fue miembro del equipo redactor. Puede que la mirada perdida de Fraga en esos actos contemplara sus propios recuerdos. La seña de identidad de Fraga es que Fraga era él mismo, estatua de sí mismo, de modo que nos equivocaríamos si dijéramos era franquista, era monárquico, era republicano, era demócrata. Nada de eso lo era esencialmente, yo diría un patriota, pero a su manera. Él era fraguista. Yo creo que Fraga es una de las grandes figuras políticas del siglo XX español, también una de las figuras más complejas y controvertidas del siglo XX español, pero creo que con independencia de la opinión que nos merezca su ideología, su talante, su actuación concreta, su contribución específica a la vida política española, sí creo que se tiene que reconocer, primero, su valía intelectual, sus conocimientos enciclopédicos de la historia y de la política española, y no solamente española, y en segundo lugar también esta idea de servicio al Estado, una idea quizás un tanto tradicional, incluso un poco decimonónica en algunas de sus manifestaciones, pero que probablemente explica su sentido del deber y su dedicación a la vida pública española durante tantos años. Pero antes que todo, Fraga era un gallego. En Galicia reposarán sus restos. Villalba, la localidad de Lugo donde nació en 1922, le cuenta desde hace ya tiempo entre su veintena de personajes ilustres. Conviene aclarar que en esta tierra sigue siendo Manolo Fraga y lo seré hasta que muera porque la gente me sigue llamando así. De esa localidad salieron sus padres para emigrar a Cuba.
regresaron cuando él tenía muy pocos años. Su padre fue alcalde de Villalba durante la dictadura de Primo de Rivera y en 1936 el joven Fraga, estudiante, considera seriamente la posibilidad de ser sacerdote. Entra en la universidad para estudiar Derecho en 1939 y 6 años más tarde, en plena juventud, inicia una carrera política accediendo por oposición a la función pública. Yo pensaba, según los criterios que entonces se seguían, que era generalmente llamar para cada departamento una persona próxima a él, lo cual, por cierto, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero, en fin, el ministro del Ejército era siempre un militar y el ministro de Educación era siempre un catedrático, etc. Y yo pensé que entraría por el Ministerio de Educación y así se me había anunciado. Y luego resultó que unas combinaciones en las cuales juega siempre pues, la casualidad también en la historia, la famosa nariz de Cleopatra, a mí se me ofreció el Ministerio de Información y Turismo y no el de Educación. En plena época del franquismo duro, Joaquín Ruiz Jiménez le llama para iniciar una cierta apertura. Un tímido movimiento que fracasa, aunque no aleja a Fraga de otras oportunidades en el régimen. Pasa a formar parte de los gobiernos de Franco e imparte cursos y conferencias en los que habla de una reforma política progresiva y prudente. De la política como arte de bien común depende el bienestar moral y material de vuestra familia. Pero es esta la imagen que le hace famoso en todo el mundo. Después de inaugurar el Parador de Mojácar como ministro de Información y Turismo, se encuentra allí con el entonces embajador de los Estados Unidos, que se está dando un baño en la playa para minimizar ante la opinión pública los efectos del accidente que en enero de 1966 ocurre en aguas de Palomares, Almería. 4 bombas termonucleares caen tras el choque de 2 aviones militares norteamericanos. Una de ellas se queda por un tiempo en las aguas del Mediterráneo. Fraga se baña en el mar ya en la playa de Palomares junto al embajador. Ese mismo año plasmará en la ley de prensa la llamada Ley Fraga, las concesiones que parece estar dispuesto a hacer el régimen franquista. Yo creo que está justificada la fama de Fraga como aperturista, como un hombre que intentó modificar las leyes vigentes en la época para adaptar, básicamente, para adaptar el sistema político existente a los cambios que se estaban produciendo en la sociedad española. Y aquí merece una atención muy especial su participación en la aprobación de la Ley de Prensa de 1966, que puso fin a la censura previa y que, por lo tanto, permitió que los medios de comunicación españoles pues, empezaran a actuar y a participar en la vida social española de una manera muy distinta. La ley de prensa se mitificó. Realmente la ley de prensa quitaba la censura al censor oficial del ministerio, pero como no establecía por qué motivos podía uno ser castigado, sancionado, multado, inhabilitado, nos trasladaba la censura de nosotros mismos, de algún modo establecía la autocensura. En pleno auge del desarrollismo en la España de los 60, Fraga es el ministro que coloca al turismo español en la primera línea europea. Un número de 10 millones de turistas llegados a España en 1963. Pero los enfrentamientos con los llamados tecnócratas del franquismo y el escándalo Matesa, en el que pide cuentas claras, le alejan del gobierno. En el 69 vuelve a su cátedra en la universidad y es director general de una fábrica de cervezas. En el 73 es nombrado embajador de España en Londres, cargo en el que permanecerá hasta 1975. Una vez más en mi vida, pues me plantea una responsabilidad posible y yo, si encuentro bases y elementos para ello, yo no la voy a rechazar. El Fraga del Bombín, admirador del conservadurismo británico, atrae a la Embajada de Londres a miembros de la oposición democrática española que preparan el posfranquismo. Desde la capital británica se perfila como el hombre que, saliendo del régimen, se dirige hacia la democracia. Allí declara que aceptaría formar parte de un gobierno del entonces príncipe Juan Carlos. Se incorporan hoy al gobierno hombres avezados al ejercicio del mando y de la autoridad. Después de la muerte de Franco es vicepresidente y ministro de Gobernación del primer gobierno de la monarquía, el que preside Arias Navarro. Un gabinete que apenas durará 7 meses y que tendrá que enfrentarse a una enorme presión de la calle.
a manifestaciones, huelgas y situaciones convulsas. En esa época, Ramón Tamames le atribuye la frase «la calle es mía», que nunca se le oyó pronunciar. Mientras él está fuera de España, se produce la muerte de 5 manifestantes en Vitoria y la tragedia provocada por grupos carlistas de ultraderecha en Montejurra. En los primeros meses de 1976, España se enfrenta al estallido de actividad huelguística más importante desde la Segunda República. Hacer frente a ese reto, pues a menudo dio lugar a situaciones extraordinariamente tensas, como fue sobre todo el episodio de Vitoria en marzo de 1976, en el que la policía se enfrentó con los huelguistas y hubo muertes entre los manifestantes, ¿no? Y posteriormente, en mayo del 76, también el famoso episodio de Montejurra. Sin embargo, hay otra cara de esta moneda. Por ejemplo, Fraga autorizó también la celebración del primer congreso de UGT en abril del 76, primer congreso que celebra UGT en España desde también el final de la Guerra Civil. Yo recuerdo que estaba haciendo una entrevista como siendo el ministro del Interior. Estoy en el día 2 de julio de 1976 y estaba en su despacho en Castellana 3. Estoy entrevistándole con unos magnetofones que llevábamos entonces enormes, abiertos allí, y era una entrevista a un ministro del Interior. En ese momento, por megafonía del despacho suyo, se comunica que Su Majestad el Rey ha aceptado la dimisión, no se dijo cese, dimisión del presidente Arias Navarro. Entonces me soltó un vocablo, se levantó y dice, esto, ya se olvidó de mí, descolgó todos los teléfonos y empezó a llamar a los gobernadores civiles, a todos, dependían de él como ministro del Interior, y a dar ya órdenes de todos quietos, todos tranquilos, esto es para bien de España, las cosas cambian. Yo me di cuenta de que este hombre no se veía en ese momento como un ministro suspendido, puesto que era ministro de Arias, sino ya como el próximo presidente. Durante años, Fraga será el hombre que pudo gobernar, pero nunca llegó a presidente. Para pilotar la transición, el rey don Juan Carlos había elegido otro nombre, el de Adolfo Suárez. Con Adolfo Suárez había un feeling humano y político entre Juan Carlos y Adolfo, por edad, porque desde que los dos no eran nadie, o sea, Suárez era gobernador civil de Segovia y el rey era príncipe, ni siquiera príncipe de España, ya estaban haciendo en papeles de servilletas de bar, servilletas de papel, ya estaban haciendo proyectos de constitución y de lo que habría que hacer. Cuando con Fraga no hacía nada de eso todavía. Entonces Fraga tenía, sí, una idea del Estado en la cabeza, pero en frase del propio Juan Carlos, a Fraga habría que meterle la democracia en la cabeza. Es decir, no lo veía como un demócrata. Fraga, que podía haber formado parte del primer gobierno de Suárez, rechaza la propuesta y se refugia en Perves. Es una época plagada de múltiples anécdotas y marcada por el principal mérito que reconocen a Manuel Fraga historiadores y periodistas, el empeño en el que ya ha invertido entonces muchos años de su vida: conducir a la derecha española a la vía democrática, aunque sea por caminos en los que no faltan tropiezos. Y cuando el rey le pide que forme parte de ese gobierno, para que no sea un gobierno de penenes, para que arropen al nuevo joven Adolfo, él se niega. Entonces, ahí es donde quiebra su biografía, porque ya se queda escorado, además se queda muy perturbado, ¿no? Y se equivoca. Funda los 7 Magníficos, funda la Alianza Popular con los 7 Magníficos, que son 7 personas muy del búnker. Yo le dije, don Manuel, con estas personas, ¿cree que va a poder hacer la democracia? Dice, esto será un grupo fundacional, luego ya pondré yo a cada uno en su sitio. En 1977, con ese partido, sufre un gran desastre electoral. Obtiene 16 escaños frente a los 165 de la Unión de Centro Democrático. Sin embargo, esos comicios le convierten en diputado de la democracia, portavoz de su grupo y miembro de la ponencia que redactará la Constitución de 1978. Es uno de los llamados padres de la Carta Magna. Era muy importante, por lo tanto, que en esa ponencia hubiese un exministro de Franco como Fraga sentado al lado de un militante comunista como era Jordi Solé Tura, que no habían tenido nada en común en los años 60 y 70, pero que fueron capaces de dejar a un lado sus pasados, sus diferencias, para sentarse y contribuir a la elaboración de un texto que pretendía servir también al bien común, ¿no? Para nosotros encontrarnos sentados delante de Manuel Fraga, que para nosotros era el símbolo, uno de los símbolos del régimen anterior, ¿no?
pues te daba una sensación, yo diría casi de temor, de una cierta sensación, en broma diríamos, ¿cuándo me va a detener? ¿No? Porque ¿cuándo me va a detener? Bien, aquel hombre pues nos sedujo por su capacidad de diálogo, por su cercanía, por su proximidad, por su humor, por su capacidad de buscar motivos de distensión. Si había tensión, porque era lógico, entre los ponentes, por discrepancias, por temas determinados, entonces él siempre buscaba la anécdota, el atajo para salir de esta situación, pues, con humor y con cariño. Esa es la gran contribución de Manolo Fraga a la vida política española y concretamente a la vida democrática actual. Porque Manolo, su ambición verdadera era ser presidente de gobierno. Y yo recuerdo una encuesta que se realizó o hicimos en los años 80, Fraga era, a la vista o en opinión de los españoles, el más inteligente, el más trabajador, el más culto, el más honrado, pero no le votaban. Y no le votaban por su temperamento. Y eso a Fraga le impidió ser presidente del gobierno. Le votaban los incondicionales, pero los de no saben, no contestan, esos no lo votaban nunca, en ningún caso. ¡Quiete todo el mundo! Está en su escaño junto a Alfonso Osorio en el momento en el que se produce el mayor ataque de la historia reciente a la democracia y a la Constitución española. El intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, un suceso en el que siempre quedan para los historiadores detalles por investigar. Él aguanta toda la sesión de la tarde, el encierro aquel, ya llega un momento por la noche en que cuando ha visto que han retenido a los rehenes de oro, a los líderes representativos, Alfonso Guerra, Felipe González, Santiago Carrillo, Rodríguez Sagún, Adolfo Suárez, Gutiérrez Mellado. Esos son los líderes de oro que están en la sala de Carillón o en el salón de Ujieres. Y a él no. Para él es llamativo, y para los demás sospechosos, que a él no le hayan retenido. Entonces, hay un momento que ya se pone de pie y dice: no tolero más, me voy, quiero salir de aquí. Pero unos gritos que asusta a los demás diputados, porque los mismos guardias civiles cargan, ¿no? Cargan los CESME, los subfusiles. Y por otra parte, yo estaba seguro de que en ese momento la mayor parte de los guardias, que son personas humanas, que son personas serias, cuyo elogio he hecho hoy en esta Cámara, justamente cuando era difícil hacerlo, no eran personas capaces de disparar sobre sus rehenes. Y por eso yo, absolutamente sereno, aunque mi voz ciertamente era estentórea en ese momento, dije lo que tenía que decir, y el resultado demuestra que ese fue el comienzo del final. Tras el hundimiento de la UCD, Manuel Fraga se convierte, después de las elecciones de 1982, en el líder de la oposición al gobierno de Felipe González. A pesar de reconocerle su liderazgo y sus esfuerzos por incorporar centristas a su formación política, entre sus filas, con el tiempo, avanza la idea de que su pasado franquista les impide alcanzar la mayoría. No quiero que nadie pueda pensar que yo soy un obstáculo para ello, y esa es... Fraga deja el partido en 1986 e inicia otra etapa como diputado en el Parlamento Europeo. Crea Alianza Popular, Fraga crea Alianza Popular sin aquellos compañeros de viaje, ¿no? Luego, Alianza Popular se va aliando con una serie de gente que siempre le va mal, pues con Aleiza y Senillosa, mal. Luego se alinea con el PDP y con el Partido Liberal, y eso provoca crisis internas. Y además el PDP, la misma noche electoral, anuncia que Óscar Alzaga que deja Alianza Popular. Luego, un arrebato de ira porque le han ido mal unas elecciones vascas, dice que deja la política, deja el partido manga por hombros, se hace cargo de él el vicepresidente primero en aquel momento, que era Miguel Herrero. Miguel Herrero convoca un congreso al que se presenta Hernández Mancha, gana Hernández Mancha contra todo pronóstico. Es un desastre la gestión de Hernández Mancha y decide volver. Y el Fraga que decide volver para hacerse cargo del partido, del momento de la Alianza Popular, ya es otro Fraga. Es un Fraga que ya decide, yo creo que racionalizar las cosas y actuar con un poquito más de
serenidad. Cuando en 1989 se repiten los malos resultados electorales, Fraga vuelve del Parlamento Europeo para presidir la refundación política de lo que a partir de entonces será el Partido Popular. Aconsejado por los varones más próximos y aunque él manifiesta que prefiere a Isabel Tocino, finalmente se decanta para la presidencia del partido por José María Aznar, a quien prepara e impulsa y a quien le entrega el testigo con un gesto sonado. Este hombre presenta sin fecha su dimisión, que nunca le vamos a aceptar. Y esta carta yo la rompo delante de vosotros porque no hay tutelas, ni hay tutía. Ahí está el líder del partido que solo por esta carta merece ser. Poco después, en 1990, Fraga se retira a Galicia e inicia en la política gallega la etapa en la que se le ve más feliz. Entonces se convierte en presidente de Galicia por primera vez tras unas elecciones democráticas. Sobre todo hizo algo para los gallegos, y es que les hizo sentirse orgullosos de ser gallegos. Él sustituyó a un presidente, Fernández Laxe, que era socialista y que nunca fue recibido por Felipe González, lo que entre los gallegos nos causó una gran frustración, y Fraga, sin embargo, decidió que de repente tenía que ver al presidente de gobierno. No solamente vio al presidente de gobierno, sino que en 2 días vio a todos y cada uno de los ministros. En cuanto a la inevitable referencia al precio de los garbanzos, en Madrid han pasado en el último año de 160 pesetas el kilo. En esa época sigue siendo, en sus declaraciones, uno de los políticos más espontáneos e inesperados. Para no entrar en polémicas con algún señor ministro sobre cuál de los supermercados ofrece mejores precios... Pero también se adivina entonces el Fraga más humano, el que llora en público por la muerte de su esposa Carmen, con quien tiene 5 hijos y con quien adoptó a otra hija más. Yo creo que Fraga lo que daba a la gente miedo era el autoritarismo. El hombre que da el golpe en la mesa, sin ninguna duda. Acaba de decir que era un hombre autoritario y tierno. Muy poco sabemos que era tierno, muy poco lo sabemos, y sin embargo lo era. Y cuando al final de su vida aparecieron gestos de ternura, como por ejemplo que lloraba y se emocionaba, la gente lo tomaba como si fuera una debilidad producto de sus años. Y no, era un hombre profundamente tierno, era un hombre afectivo y era un hombre que necesitaba afecto también, ¿no? Y me siento profundamente gallego, que es mi forma de ser español. Pero no le consiento a este señor que acaba de hablar que me dé lecciones de nada, mucho menos de galleguismo. Es el político del que nadie discute su honradez, el que se desprende de su casa de Madrid, aunque podría disfrutarla de por vida, y rechaza el regalo que le hace Fidel Castro de la casa que perteneció a sus padres en Cuba para que siga viviendo el matrimonio que la ocupa. Hace un poco más de 60 años que nuestra familia regresaba definitivamente a Galicia. En su estancia en La Habana estrecha ostentosos lazos de amistad con el líder cubano, que se convierten en desencuentro cuando Castro le devuelve la visita en Galicia. Fraga le invita a cenar el día antes de que regrese a Cuba, en un hotel de Santiago, en Araguaney. Estaba Vázquez Raña con ellos también, y creo que también estaba Alfredo Conde, pero Vázquez Raña seguro. Y empiezan a discutir porque Fraga le empieza a decir a Fidel que tiene que ir a la democracia, que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer lo otro. Y Fidel se empieza a cabrear directamente, y cada vez más, se ponen de pie, empiezan a discutir, se empiezan a gritar. Uno pega un puñetazo encima de la mesa, el otro dice me voy, dice Fraga pues te vas, y el otro dice pues nos veremos en el infierno. Y dice, pues nos veremos en el infierno. Y se largó directamente al aeropuerto y dejó, vamos, ni siquiera esperó al día siguiente para poner punto final a su visita. Y no se volvieron a hablar. Sí, presidente. Moitas enhoraboas e moitas gracias. Profeta en su tierra, al frente de su partido consigue victorias sucesivas en todas las elecciones autonómicas a las que se presenta. 4 por mayoría absoluta. La pierde en los 5º comicios. Gobierna al estilo Fraga a los gallegos durante 16 años. Se retira en 2005. Empieza su declive. Descansar un poquito. Que descansar un poquito. Descansa un poquito, presidente. Descansa un poquito, venga. No. Descansa un poquito, presidente. He dicho que no. Yo creo que debe descansar un poco. Debe descansar un poco. Estaba en la presidencia durante el desastre del Prestige. Aunque el gobierno autonómico no toma las decisiones en el primer momento, tiene que afrontar una costa gallega teñida de negro y superar una moción de censura.
En 2009, el entonces ministro de Asuntos Exteriores le rinde homenaje en el aniversario de la independencia de Guinea. Él viaja para participar en ese acto con la delegación oficial 41 años después de estampar su firma en el acta de independencia de la excolonia española. A pesar de todo, las fuerzas de Fraga no parecen decaer hasta casi el final. Después de Galicia es senador vitalicio, puesto que deja tras una operación de cadera después de una caída el pasado abril. En este momento doy gracias a Dios por haberme permitido llegar a una edad. Se retira en septiembre de 2011. Pocos meses más tarde, el Partido Popular, que él fundó, obtiene su mayor victoria electoral en unas elecciones generales. A comienzos de enero de 2012, un fuerte catarro agrava su estado de salud. No desaparece su figura. La primera visita que hace Mariano Rajoy después de ser elegido presidente de gobierno es a Fraga. Iba a su casa. Es decir, a los 2 días de ser elegido presidente de gobierno, se va a su casa a ver a Fraga. Fallece en Madrid en la noche del pasado domingo 15 de enero a los 89 años. Por expreso deseo de la familia, la capilla ardiente queda instalada en la intimidad del domicilio familiar y no se traslada al Congreso de los Diputados, como ocurrió tras la muerte de Gabriel Cisneros, otro de los padres de la Constitución. Los reyes de España, el presidente del gobierno, ministros, altos cargos, compañeros de partido y políticos de la oposición acuden a esa casa madrileña del barrio de Argüelles para expresar sus condolencias. ¡Viva don Manuel! ¡Valencia y Argentina con don Manuel! El martes 17 de enero, los restos mortales de Manuel Fraga son trasladados a su tierra gallega para recibir sepultura en Perves, en el pequeño cementerio junto a la playa en la que pasaba los veranos y donde está enterrada su mujer. Miembros del gobierno y destacados dirigentes del Partido Popular acompañan al sepelio y participan en el funeral celebrado este sábado en la Catedral de Santiago de Compostela, en el último homenaje a quien se considera una de las figuras más destacadas de la derecha española desde Cánovas del Castillo. Fue capaz de construir con gran esfuerzo por su parte, un partido político. Un partido político que representa a la derecha o al centro derecha y que realmente nunca ha existido, a mi juicio, en España con la solidez que ahora tiene el Partido Popular. Luego, por lo tanto, es una contribución histórica muy importante. Cánovas no consiguió hacer un gran partido político, Maura tampoco, Gil Robles por supuesto que no, que representase a ese centro derecha, y Fraga lo ha conseguido. Fraga, el que lo ha conseguido es Fraga. Los demás son aláteres, continuadores, pero la figura verdaderamente ha sido Manolo Fraga. Fraga pone en valor el Camino de Santiago, cosa que ahora lo damos como algo evidente, y no lo era. En el año 93, el primer Xacobeo que Fraga reivindica es un éxito sin precedentes. Y el porcentaje en el incremento de PIB de Galicia, cada vez que hay un año santo Xacobeo, supera el punto de PIB. Pero es que además, durante todo este tiempo, pues, la peregrinación a Galicia, el número de personas que vienen, los caminos, cómo se reactivan, eso no es un fenómeno gallego, ni siquiera español, es un fenómeno europeo, ¿no? Partidarios y detractores no dejan de reconocer que el mérito de Fraga está en devolver a los gallegos el orgullo de serlo y activar las potencialidades aletargadas en el alma de una comunidad autónoma que hasta que él llegó a la presidencia apenas era tenida en cuenta. De él se dice que tenía el Estado en la cabeza, pero lo que mejor demuestra su biografía es que Galicia estaba en su corazón, y también todos los pedazos de Galicia, los descendientes de gallegos repartidos por América y el resto del mundo. Porque quizá, para comprender la complejidad de su figura, habría que remontarse a la historia de su padre, que siendo adolescente se vio obligado a salir de esta tierra solo con una maleta y una manta, como tantos otros españoles, para superar el hambre, la miseria y la incomprensión. Él, más que a la política, él era al servicio. Eso lo heredó de mi padre. Venía mucha gente del campo aquí a las ferias, entonces no venían como hoy, que hoy hay
un manejo, porque todo el mundo tiene coche, entonces no había coches. La gente venía en autobús a las ferias y a los feriones. Y en esos momentos la gente venía a consultarle incluso matrimonios de los hijos, partijas, y nunca le cobró un céntimo a nadie. Y él les aconsejaba, era un padre para todos. Y de ahí aprendió Manolo, yo le llamo Manolo, el servicio a los demás. Lo aprendió él y lo aprendimos todos. Mi padre, mayor de 12 hermanos, se fue de 14 años analfabeto a Cuba, hizo unos pequeños ahorros y con ellos volvió a levantar una familia de 12 hijos, a mandarlos a la universidad, que fuimos todos ya en aquella época, todas las chicas de la familia, y después a ser alcalde del pueblo. Y luego trabajando como negro toda mi vida, trabajando por mi tierra, lo mejor que he podido. Pero las biografías periodísticas no pueden ser completas, y menos la de Manuel Fraga, protagonista de innumerables anécdotas, de decisiones polémicas y muchas otras admirables, de conferencias interminables de más de 3 horas, de múltiples declaraciones sin pelos en la lengua, de gestos de honestidad e integridad que llevó hasta casi el final. Por ello le llamaron el ciclón, el huracán gallego, el político resistente, el viejo león de Vilalba. Su voz asombró a todos a lo largo de 6 décadas de la historia reciente de España. Pero al final era solo un hombre que eligió como último refugio esta costa frente al Atlántico en el Finisterre, demostrando quizá que para bien o para mal, en política o en la vida misma, nadie puede dejar de ser el mismo.